La pirámide del sueño eterno. El calor de Egipto no era como el de Nueva York. En Manhattan, el calor era pesado y húmedo, un vapor que salía de las alcantarillas y se pegaba a la ropa como una mala noticia. En Saqqara, el calor era una entidad antigua, un aire seco y abrasador que parecía querer succionar la humedad directamente de los poros de la piel, dejando atrás solo polvo y sal. Jack Mellor se ajustó el ala de su sombrero de safari, una pieza de vestuario que lo hacía lucir más como un actor de reparto que como el periodista de investigación que pretendía ser. Jack no buscaba la verdad, buscaba el impacto. Había pasado una década trabajando para tabloides de segunda categoría, persiguiendo avistamientos de ovnis en Nevada y supuestos monstruos en los pantanos de Luisiana. Pero esta vez, el premio era real. La noticia del descubrimiento de la pirámide de la reina Neit en la necrópolis de Saqqara, un hallazgo que databa de apenas unos años atrás, era su boleto de oro a las grandes ligas del periodismo internacional. Nadie ha fotografiado la cámara interior original sin la supervisión del Ministerio de Antigüedades, murmuró Jack, mientras observaba desde la distancia el campamento arqueológico que rodeaba la estructura. Si logro entrar ahí esta noche, seré el primer hombre en mostrar al mundo el verdadero rostro de la muerte egipcia. Jack no creía en maldiciones. Para él, las advertencias de los lugareños sobre el hambre de los dioses eran simplemente estrategias de marketing de la antigüedad para mantener a raya a los ladrones de tumbas. Él se consideraba un hombre moderno, un pragmático que sabía que cualquier puerta, incluso una sellada por 4000 años, podía abrirse con la llave adecuada, el dinero. A las 2 de la mañana, Saqqara era un paisaje lunar. La luz de la luna bañaba las dunas de un color plata fantasmal, proyectando sombras alargadas que parecían dedos negros intentando alcanzar las estrellas. Jack se acercó al perímetro de seguridad, moviéndose con una agilidad que contrastaba con su figura un tanto descuidada. Sabía que el guardia de turno, un hombre llamado Ahmed, tenía una debilidad por los dólares estadounidenses y una necesidad urgente de pagar las deudas de su familia. El encuentro fue breve y silencioso. Un intercambio de manos en la oscuridad, el roce del papel moneda y un gesto de cabeza que indicaba que el camino estaba despejado por exactamente 60 minutos. No debe tocar nada, advirtió Ahmed en un inglés roto, con los ojos brillando de inquietud. La reina no duerme, ella espera. Si la luz de su rayo de metal toca su rostro, el desierto reclamará lo que es suyo. Jack simplemente soltó una carcajada ahogada, palmeando su pesada cámara Nikon que colgaba de su cuello. No te preocupes, amigo. Soy un profesional. Solo quiero unas fotos y me largo. Jack se deslizó por el túnel de acceso, una rampa inclinada que se hundía en las entrañas de la tierra. A medida que descendía, la temperatura caía de forma antinatural. El calor del desierto desapareció, reemplazado por un frío gélido que olía a incienso rancio, a lino viejo y a algo más, un aroma dulce y pesado, como flores marchitas en un sótano cerrado. Su linterna cortaba la oscuridad absoluta, revelando muros de caliza cubiertos de jeroglíficos. Jack no sabía leerlos, pero podía sentir la malevolencia en los trazos. Las figuras de dioses con cabezas de chacal y halcón no parecían simplemente pintadas, bajo el haz de su luz, los ojos de las deidades parecían seguirlo, observando al intruso que profanaba su santuario con botas de cuero y arrogancia occidental. Finalmente, tras atravesar un pasadizo tan estrecho que tuvo que gatear, la cámara se abrió en una estancia majestuosa. Jack se puso de pie, jadeando. El haz de su linterna recorrió la sala, las paredes estaban recubiertas de láminas de oro que reflejaban la luz de forma cegadora. En el centro, sobre un estrado de granito, reposaba el sarcófago de la reina Neit. Era de un granito negro tan pulido que parecía un espejo oscuro, un agujero en la realidad. Dios mío, susurró Jack, olvidando por un momento su cinismo. Esto vale millones. Jack preparó su equipo. Ajustó el flash,
comprobó la apertura y comenzó a disparar. El primer flash iluminó la sala con una intensidad azulada. Flash. Las sombras de los dioses en las paredes bailaron violentamente. Flash. El rostro tallado en la tapa del sarcófago pareció emitir un suspiro. Jack, embriagado por la adrenalina, decidió que las fotos del exterior no eran suficientes. Quería ver a la reina. Apoyó sus manos sobre la pesada tapa de piedra. El granito se sentía vibrar bajo sus dedos, como si un motor silencioso estuviera funcionando en lo profundo de la tierra. Con un esfuerzo sobrehumano, empujó. La tapa se deslizó con un sonido de lamento metálico que resonó en los pasillos de la pirámide. Un polvo finísimo, como ceniza de huesos, salió del interior, envolviendo a Jack en una nube asfixiante. Tosió violentamente, pero no se apartó. Cuando el polvo se asentó, apuntó su linterna al interior. Allí estaba ella. La reina Nate no era un esqueleto seco. Sus vendas de lino estaban perfectamente conservadas, de un color ámbar profundo. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, y entre sus dedos sostenía un ankh de oro macizo. Pero lo más inquietante eran sus ojos. 2 gemas de obsidiana negra habían sido colocadas sobre sus cuencas, y en el reflejo de esas piedras, Jack vio su propia imagen, pequeña, patética y condenada. «Sonríe para la posteridad, Su Majestad», dijo Jack con una sonrisa nerviosa, levantando la cámara. En el momento en que presionó el disparador, el mundo pareció detenerse. El flash no emitió su luz habitual. En su lugar, una ráfaga de fuego azul brotó de la lente, golpeando directamente el rostro de la momia. Un grito que no provenía de garganta humana alguna desgarró el silencio de la tumba. No fue un sonido agudo, sino un retumbar que sacudió los cimientos de la pirámide. Jack retrocedió, tropezando con su propia mochila. La momia de la reina Nate comenzó a moverse. Sus dedos vendados se crisparon sobre el ankh, y un crujido de articulaciones secas llenó la estancia. Jack intentó correr hacia el túnel, pero el pasadizo había desaparecido. Donde antes había una salida, ahora solo había una pared de jeroglíficos que brillaban con una luz roja incandescente. Las figuras de las paredes, los guardianes de Anubis, empezaron a desprenderse de la piedra, convirtiéndose en sombras sólidas que rodeaban al reportero. La reina se incorporó en su sarcófago. No había piel, solo vendas que se retorcían como serpientes. A través de la fisura de sus labios secos, surgió una voz que sonaba como el roce de 1000 escarabajos sobre arena seca. «Has buscado la luz para mostrar la oscuridad», susurró la reina. «Ahora, la luz será tu prisión». En ese instante, Jack sintió como su piel se arrugaba, su cabello caía y como sus ojos se secaban hasta convertirse en pasas. Sintió un dolor punzante en las piernas. Al bajar la mirada, vio que se estaba convirtiendo en piedra. El proceso subía rápidamente, de los tobillos a las rodillas, de las rodillas a la cintura. El peso de su propio cuerpo lo anclaba al suelo. «No. Por favor», suplicó Jack, pero su voz se convirtió en un murmullo arenoso. La reina Nate se acercó a él, flotando apenas sobre el suelo. Extendió una mano marchita y tomó la cámara de Jack. Al tocarla, se transformó en piedra. La petrificación alcanzó su cuello y Jack sintió como su último suspiro quedaba atrapado, trunco, en la garganta. Sus ojos se fijaron en una posición eterna, anclados a la pared dorada. Lo último que alcanzó a ver fue a la reina Nate regresando a su sarcófago. El estruendo de la pesada tapa al cerrarse retumbó en la soledad de la cámara como una sentencia final. A la mañana siguiente, Ahmed no encontró rastro del reportero. El dinero que Jack le había dado se había convertido en hojas secas de papiro. En la cámara mortuoria, los arqueólogos oficiales encontraron algo nuevo semanas después, la estatua de un hombre con una expresión de terror absoluto, colocada justo al lado del sarcófago de la reina.
Al observar su vestimenta y que llevaba una cámara fotográfica de piedra en las manos, de inmediato asumieron que era una excéntrica broma de algún entusiasta del lugar. Ordenaron retirar y desechar la estatua. Nunca notaron que, bajo la superficie de la piedra, los ojos de la estatua todavía brillaban. Jack Mellor finalmente consiguió hacer noticia. Se convirtió por unos días en la noticia más curiosa de Egipto, aunque nadie, jamás, conocería su nombre. La higuera del duende. El aire de Cajamarca siempre traía consigo el aroma del eucalipto y la humedad de la tierra después de la lluvia, pero en la hacienda de don Tomás, el ambiente era diferente. Allí, el aire olía a higos maduros, una fragancia dulce y pesada que se pegaba a las paredes de adobe y parecía adormecer a los visitantes. Don Tomás había sido un hombre de pocas palabras y mucha fortuna. Sus tierras siempre daban los mejores frutos, su ganado era el más robusto y su salud parecía inquebrantable, incluso a los 80 años. La gente del pueblo decía que su secreto estaba en el huerto, específicamente bajo la sombra de la higuera centenaria. Era un árbol retorcido, de tronco grisáceo y ramas que parecían brazos nudosos intentando alcanzar el cielo. Don Tomás nunca permitía que nadie se acercara a la higuera después de las 6 de la tarde, y cada viernes, sin falta, dejaba un pequeño plato de loza con leche y un puñado de monedas de plata entre las raíces expuestas. Es para el guardián, decía siempre a sus nietos con voz grave. Él cuida lo nuestro. Si él está contento, la casa está en paz. Pero don Tomás murió una madrugada de invierno, y con él se fue el respeto por las viejas costumbres. Sus 3 herederos, Mateo, el mayor y más ambicioso, Cintia, una joven que solo pensaba en lujos modernos, y el pequeño Pedro, que seguía a sus hermanos en todo, llegaron desde la ciudad con planes de renovación. Para ellos, la hacienda no era un legado, sino un activo que debía ser explotado. Este lugar es un basurero antiguo, dijo Mateo, observando el huerto con desdén. Si quitamos estos árboles viejos y construimos una piscina y un salón de eventos, esta propiedad valdrá millones. Empecemos por ese árbol horrendo del centro, añadió Cintia, señalando la higuera. Es oscuro, gotea esa savia blanca pegajosa y da un aspecto lúgubre al patio. Pedro, aunque recordaba las historias de su abuelo, guardó silencio. No quería parecer un niño miedoso ante sus hermanos mayores. Al día siguiente, contrataron a un grupo de peones para talar el huerto. Sin embargo, cuando los trabajadores llegaron frente a la higuera, se detuvieron en seco. El capataz, un hombre curtido por el sol de la sierra, se quitó el sombrero y negó con la cabeza. Joven Mateo, con todo respeto, ese árbol no se toca. Es una higuera de duende. Si le hacemos daño, la desgracia entrará en esta casa por la puerta grande. Mateo soltó una carcajada burlona. No les pago para que me den lecciones de folclore. Si no quieren usar el hacha, lo haré yo mismo. Ante la mirada aterrorizada de los peones, Mateo tomó un hacha de acero reluciente y descargó el primer golpe contra el tronco gris. El sonido no fue el habitual choque del metal contra la madera, fue un crujido sordo, casi como un gemido. Del corte no brotó savia común, sino un líquido espeso, blanco y tibio que salpicó el rostro de Mateo. Los peones abandonaron las herramientas y huyeron de la hacienda sin pedir su pago. Cobardes, masulló Mateo, limpiándose la cara. Entre los 3 hermanos, terminaron el trabajo. La higuera cayó al suelo con un estruendo que hizo vibrar las montañas circundantes. Esa noche, mientras celebraban con vino en el gran comedor, el silencio de Cajamarca fue reemplazado por un sonido inquietante. Tac, tac, tac. Parecía el sonido de una piedra pequeña golpeando la ventana. Luego, el ruido de unos pies diminutos corriendo por el tejado de tejas. Seguro son pájaros, dijo Cintia, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero no eran pájaros. A la mañana siguiente, la modernización de la casa comenzó a salir mal.
Las tuberías nuevas, instaladas apenas un día antes, estallaron sin razón aparente, inundando las habitaciones con un agua negra que olía a podrido. En las paredes, los cuadros que don Tomás había colgado con tanto cuidado aparecieron invertidos, y en el lugar donde antes estaba la higuera, la tierra se había vuelto negra y estéril, formando un agujero que parecía no tener fondo. «Es solo mala suerte», insistió Mateo, aunque su rostro se veía pálido. La racha de eventos fatales apenas comenzaba. Pedro fue el primero en ver a la criatura. Estaba en la cocina, buscando un vaso de agua a medianoche, cuando vio a un niño muy pequeño, vestido con un poncho rojo y un sombrero de paja demasiado grande para su cabeza, sentado sobre el mostrador. El ser no tenía pies, en su lugar, sus piernas terminaban en unos muñones peludos que recordaban a las patas de una cabra. El duende sostenía un higo podrido en su mano derecha y, al ver a Pedro, sonrió. No tenía dientes humanos, sino colmillos afilados como agujas. «Ustedes rompieron mi techo», susurró el duende con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. «Ahora yo romperé sus vidas». Pedro huyó a la habitación de sus hermanos, pero cuando llegaron a la cocina, no había nadie. Sin embargo, todos los cristales de la casa, ventanas, espejos y vasos, estallaron al mismo tiempo en 1000 pedazos. Desesperados, al tercer día, la fortuna de los hermanos empezó a evaporarse. Las cuentas bancarias de Mateo fueron bloqueadas por una supuesta investigación de fraude, la joyería de Cintia desapareció de su habitación cerrada con llave, y Pedro empezó a sufrir fiebres altas que ningún médico podía explicar. «Tenemos que buscar ayuda», dijo Cintia llorando. El abuelo tenía razón. Hemos despertado a algo que no podemos controlar. Viajaron hasta las afueras de Cajamarca para buscar a don Nazario, un brujo local conocido por tratar con entidades de la tierra. El anciano los recibió en una habitación llena de humo de copal y ruda. Nada más verlos, don Nazario suspiró. «Huelo a savia muerta en sus manos», dijo el brujo. «Han matado el hogar de un guardián antiguo. Los duendes del higo no son como los de los cuentos, son seres de puro rencor cuando se les ofende». «Pagaré lo que sea», suplicó Mateo. «Queremos que se vaya». «No es cuestión de dinero», respondió don Nazario. «Se necesita un pacto de sangre para apaciguar la tierra. Deben enterrar una ofrenda de plata y pedir perdón bajo la luna llena, justo en el lugar donde el árbol cayó. Pero les advierto, el duende ya ha probado su miedo, y el miedo es el alimento que lo vuelve más fuerte». Esa noche, bajo una luna de plata que iluminaba el valle, los tres hermanos regresaron al huerto. Cavaron en el agujero negro donde antes estaba la higuera. Mateo depositó las monedas de plata que habían logrado rescatar, y Pedro, siguiendo las instrucciones del brujo, dejó caer unas gotas de su sangre sobre el metal. «Perdónanos», susurraron al unísono. El aire se volvió gélido de repente. De las sombras del jardín emergió el duende. Esta vez no se veía pequeño ni travieso. Su forma se alargó, sus extremidades se volvieron nudosas como las ramas del árbol que habían talado, y sus ojos brillaron con una luz amarilla que quemaba la oscuridad. «El perdón es para los que cometen errores», dijo la entidad, cuya voz ahora retumbaba en las montañas. «Ustedes cometieron un sacrilegio. El pacto de sangre de su abuelo era para proteger la casa. Al talar mi árbol, el pacto se convirtió en una deuda. Y las deudas se pagan con propiedad». El suelo bajo sus pies empezó a agrietarse. Los hermanos corrieron hacia la casa, pero al llegar a la puerta, descubrieron que las llaves ya no encajaban. Las ventanas estaban bloqueadas por ramas que crecían a una velocidad imposible desde el interior de las paredes. La hacienda de don Tomás estaba siendo reclamada por la naturaleza de una forma violenta y retorcida. En menos de una semana, los hermanos lo perdieron todo. Un incendio repentino, que comenzó sin causa aparente en el granero, consumió los campos de cultivo.
La propiedad fue embargada por deudas que aparecieron de la nada, y los tres hermanos terminaron huyendo de Cajamarca con nada más que la ropa que llevaban puesta, sintiendo siempre el sonido de unos pasos diminutos siguiéndolos en la oscuridad de la carretera. Hoy, la casona de don Tomás sigue en pie, pero nadie se atreve a entrar en ella. La vegetación ha cubierto las paredes de adobe y, según los lugareños, en el centro del patio ha crecido una nueva higuera. Pero es una higuera extraña, sus hojas son de un negro profundo y sus frutos tienen un sabor amargo, como el de las lágrimas. Dicen que, si te acercas a la reja de la hacienda al atardecer, puedes ver a un ser diminuto con un poncho rojo sentado en el muro, observando el camino con ojos de obsidiana. El guardián no olvida. Él aguarda en las sombras de lo que alguna vez fue un hogar, esperando a que alguien más cometa el error de pensar que el progreso es más importante que las raíces. El hada sin dientes. Elisa, de 7 años, creía firmemente en el hada de los dientes. Cada vez que uno de sus pequeños dientes de leche se tambaleaba, la emoción la consumía. Sabía que, al dejarlo bajo la almohada, a la mañana siguiente encontraría una reluciente moneda a cambio. Su alcancía, llena de estas recompensas, era la prueba irrefutable de la bondad de un mundo mágico. Pero esa creencia infantil estaba a punto de desmoronarse, revelando una verdad mucho más fría y afilada que cualquier diente. La primera señal de que algo andaba mal fue con su último diente de leche. Era un molar que se resistía a caer. Elisa lo movía con la lengua sin cesar, soñando con la nueva moneda. Una noche, mientras dormía, sintió un tirón. No era el tirón de su propia mano ni el suave empujón de la almohada. Era una fuerza externa, metódica y fría, extrayendo el diente con una precisión que le heló la sangre. Despertó sobresaltada. La habitación estaba oscura, pero por la ventana abierta se colaba un brillo pálido de luna. No vio a nadie. Sin embargo, en el alféizar vio una figura pequeña, del tamaño de una muñeca, con alas membranosas y una cabeza alargada y huesuda, que la miraba con unos ojos grandes y oscuros. No sonreía. No tenía boca. Solo una fisura oscura donde deberían estar los labios, y un diente de leche entre dos de sus largos y finos dedos. La criatura emitió un sonido de satisfacción, un chasquido seco y hueco, antes de desvanecerse en la noche. A la mañana siguiente, no había moneda bajo su almohada. Elisa estaba aterrada. Contó a sus padres lo sucedido durante el desayuno, entre sollozos y el temblor de sus manitas. No era un hada buena, era un monstruo. No me dejó dinero, exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. Sus padres, preocupados por su pesadilla, intentaron tranquilizarla. Solo fue un mal sueño, cariño, dijo su madre, acariciándole el cabello. El hada de los dientes es buena y te deja regalos. Quizás el diente no estaba bien puesto. Su padre asintió, añadiendo, y seguro que el diente de leche se perdió. No te preocupes, el hada solo busca dientes, no niños. Pero Elisa sabía que no había sido un sueño. Y su miedo se intensificó cuando, semanas después, comenzó a sentir una extraña presión en sus encías, en sus dientes permanentes. La única persona en quien Elisa confiaba plenamente era su hermana mayor, Sofía, de 15 años. Sofía era alta, morena y tenía una mente práctica que no se dejaba engañar fácilmente. Cuando Elisa le contó la historia de la figura sin boca y la falta de la moneda, Sofía al principio se mostró escéptica. Fue un sueño, Eli. Tuviste una pesadilla porque te preocupaba ese diente, le dijo Sofía, revisando sus mensajes en el celular. Pero sentí cómo me lo sacaba. Y tenía los dedos largos y no tenía boca. Insistió Elisa, con los ojos bien abiertos por el terror. Sofía soltó una risa condescendiente. Seguro fue una ardilla mutante. Ahora ve a jugar.
Sin embargo, a medida que los días pasaban, la historia de Elisa empezó a cobrar un matiz inquietante. Elisa no solo hablaba de la criatura, tenía un nuevo miedo por las noches. Se negaba a dormir en su propia cama y se aferraba a Sofía, temblando, asegurando que la figura sin boca la observaba desde la oscuridad. Sofía, que solía considerar a su hermana un poco dramática, notó que Elisa estaba perdiendo peso, sus ojeras se hacían más profundas y sus ojos, antes llenos de la inocencia infantil, ahora reflejaban una preocupación constante. Una noche, Sofía se despertó al escuchar un sonido inusual. Era un crujido suave y persistente, como el de algo mordiendo madera. Venía de la habitación de Elisa. Sofía se levantó sigilosamente y se acercó a la puerta de su hermana. No se atrevió a abrirla. En lugar de eso, apoyó la oreja contra la madera. El crujido se detuvo. Y luego, escuchó un suspiro, pero no un suspiro humano. Era un sonido hueco, un silbido seco que parecía venir de un lugar muy antiguo y polvoriento. Sofía sintió un escalofrío. Volvió a su cama, fingiendo dormir, pero pasó el resto de la noche con los ojos abiertos, escuchando el silencio. A la mañana siguiente, Elisa le mostró a Sofía su cepillo de dientes. Faltaban 2 de sus molares permanentes. No estaban rotos, simplemente habían desaparecido, dejando 2 huecos perfectos en sus encías. Esta vez, Sofía no pudo negar la evidencia. El terror de Elisa se había vuelto tangible. El hada sin dientes, susurró Sofía, usando la frase que Elisa repetía sin cesar. Sofía sabía que no podía contarles esto a sus padres. La llevarían a un psicólogo y el monstruo seguiría libre. Necesitaba ayuda. Pensó en la única persona que podría creerle, Marcos, un compañero de su clase que tenía fama de ser un poco peculiar. Marcos era alto, delgado y vestía siempre con camisetas de bandas de rock gótico. Se rumoreaba que su tío, un excéntrico bibliotecario, era un experto en todo tipo de misterios y ciencias ocultas. Esa tarde, Sofía se encontró con Marcos en la biblioteca de la escuela. Le contó la historia de Elisa, omitiendo los detalles más fantásticos al principio, pero la expresión seria de Marcos la animó a ser honesta. Cuando terminó, Marcos no se rió. Su rostro se puso pálido. Mi tío Samuel, él tiene muchos libros sobre estas cosas. Algunas leyendas hablan de criaturas que se alimentan de partes del cuerpo para mantener su esencia. El hada de los dientes, en algunos mitos, no es un hada, sino un Philoctetus odontis, un guardián de los dientes que se volvió un coleccionista. Al día siguiente, Sofía, Marcos y Elisa se dirigieron a la casa del tío Samuel. Era una vivienda antigua, llena de estanterías que rebosaban libros viejos y polvorientos. El tío Samuel era un hombre de barba larga y blanca, con gafas que se deslizaban por su nariz. No parecía sorprendido por la historia de Elisa. El Philoctetus odontis, dijo el tío Samuel, asintiendo lentamente. Una criatura ancestral. Sofía sintió un escalofrío. Volvió a su cama, fingiendo dormir, pero pasó el resto de la noche con los ojos abiertos, escuchando el silencio. A la mañana siguiente, Elisa le mostró a Sofía su cepillo de dientes. Faltaban 2 de sus molares permanentes. No estaban rotos, simplemente habían desaparecido, dejando 2 huecos perfectos en sus encías. Esta vez, Sofía no pudo negar la evidencia. El terror de Elisa se había vuelto tangible. El hada sin dientes, susurró Sofía, usando la frase que Elisa repetía sin cesar. Sofía sabía que no podía contarles esto a sus padres. La llevarían a un psicólogo y el monstruo seguiría libre. Necesitaba ayuda. Pensó en la única persona que podría creerle, Marcos, un compañero de su clase que tenía fama de ser un poco peculiar. Marcos era alto, delgado y vestía siempre con camisetas de bandas de rock gótico. Se rumoreaba que su tío,
un excéntrico bibliotecario, era un experto en todo tipo de misterios y ciencias ocultas. Esa tarde, Sofía se encontró con Marcos en la biblioteca de la escuela. Le contó la historia de Elisa, omitiendo los detalles más fantásticos al principio, pero la expresión seria de Marcos la animó a ser honesta. Cuando terminó, Marcos no se rió. Su rostro se puso pálido. Mi tío Samuel, él tiene muchos libros sobre estas cosas. Algunas leyendas hablan de criaturas que se alimentan de partes del cuerpo para mantener su esencia. El hada de los dientes, en algunos mitos, no es un hada, sino un Philoctetus odontis, un guardián de los dientes que se volvió un coleccionista. Al día siguiente, Sofía, Marcos y Elisa se dirigieron a la casa del tío Samuel. Era una vivienda antigua, llena de estanterías que rebosaban libros viejos y polvorientos. El tío Samuel era un hombre de barba larga y blanca, con gafas que se deslizaban por su nariz. No parecía sorprendido por la historia de Elisa. El Philoctetus odontis, dijo el tío Samuel, asintiendo lentamente. Una criatura ancestral. Ella buscará los dientes, explicó Sofía, mientras Marcos colocaba la botella consagrada en una mesita de noche, justo al lado de la cama. Creerá que son los tuyos. Cuando la criatura se acerque a la muñeca, Marcos leerá el conjuro, dijo Elisa, intentando mantener la calma. Y yo pondré el tapón. Debe ser en el momento exacto, añadió Marcos, su voz tensa. Los tres se escondieron en el armario de la habitación de Elisa, dejando una pequeña abertura para observar. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Elisa se acurrucó entre su hermana y Marcos, temblando. Pasaron las horas. El silencio de la noche era opresivo, roto solo por el murmullo lejano del viento. Elisa estaba a punto de quedarse dormida cuando Sofía la pellizcó suavemente. Una sombra delgada y alargada se arrastraba por el techo, descendiendo lentamente hacia la cama de la muñeca. Era la criatura. Se movía con una gracia inquietante, como una araña gigante, sus alas membranosas apenas visibles en la oscuridad. Sus ojos grandes y oscuros se fijaron en la muñeca. No tenía nariz, ni pelo. Solo una cabeza huesuda con una fisura donde debería estar la boca. Sus dedos, largos y afilados, se extendieron hacia los dientes de la muñeca. Ahora, Marcos. Susurró Sofía. Marcos abrió el pergamino y empezó a recitar el conjuro con una voz que, a pesar de su temblor inicial, se volvió fuerte y clara. Las palabras latinas llenaron la habitación, vibrando en el aire. La criatura se detuvo. Sus ojos giraron hacia la botella azul, que empezó a brillar con una luz tenue. La figura sin boca emitió un sonido de furia, un silbido seco y hueco que hizo que la sangre de Elisa se helara. La criatura intentó escapar, arrastrándose por el techo, pero las palabras del conjuro crearon una barrera invisible. La botella azul se elevó en el aire, girando sobre sí misma. La criatura se encogió, sus alas se plegaron y su cuerpo se contrajo, como si estuviera siendo succionada por una fuerza invisible. ¿El tapón?, gritó Sofía. Marcos, con una rapidez sorprendente, tomó la botella que flotaba en el aire y, en el instante en que la última partícula de la criatura fue absorbida por el cristal, cerró el tapón de corcho con un golpe seco. La botella emitió un zumbido, y la luz azul se intensificó por un momento antes de apagarse, dejando la habitación sumida en un silencio absoluto. Elisa, Sofía y Marcos salieron del armario, respirando agitadamente. La botella estaba sobre la mesita de noche, con su brillo azul apagado. Dentro, una pequeña sombra, apenas visible, se movía sin cesar. Habían atrapado al hada sin dientes. A la mañana siguiente, los padres de Elisa y Sofía notaron que las niñas dormían profundamente, con una paz que no habían mostrado en semanas. Los huecos en la boca de Elisa seguían allí, una prueba tangible de su pesadilla,
pero la amenaza había desaparecido. Los tres jóvenes acordaron no contarles nada a los adultos. Era un secreto que solo ellos compartían. Marcos llevó la botella azul a la casa de su tío Samuel, quien la selló con más conjuros y la guardó en un lugar seguro, lejos de cualquier mirada curiosa. Elisa recuperó su sonrisa, aunque ya no creía en hadas de dientes ni en magia bondadosa. Sabía que el mundo ocultaba criaturas oscuras, y que a veces, para protegerte, tenías que enfrentarlas. Algunas noches, antes de dormir, Sofía todavía escuchaba un leve zumbido. Era un sonido sutil, un eco lejano que parecía venir de las profundidades de la tierra, como si la botella azul en la casa del tío Samuel estuviera intentando respirar, esperando pacientemente el día en que alguien, por error o curiosidad, liberara a la criatura que no tenía boca, pero que siempre estaba hambrienta. El hada sin dientes estaba atrapada, pero su sombra, la de su existencia, seguiría latiendo bajo la tierra, esperando su oportunidad. El WhatsApp de los ausentes. El pueblo de Valle Sombrío no era el tipo de lugar donde ocurrieran grandes tragedias, o al menos eso pensaba Adrián hasta que el cementerio local empezó a quedarse sin espacio. En menos de un mes, 3 jóvenes habían fallecido en accidentes extraños. La atmósfera en la escuela secundaria era pesada, cargada de un silencio que solo se rompía por los murmullos sobre las víctimas. Adrián estaba sentado en su cama, tratando de concentrarse en su tarea de historia, cuando su teléfono vibró sobre la mesa de noche. La pantalla se iluminó en la oscuridad de la habitación. Era una notificación de WhatsApp, había sido añadido a un grupo. Al desbloquear el dispositivo, Adrián sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El nombre del grupo era simplemente Los Ausentes. Pero lo que realmente lo dejó helado fue la lista de integrantes. No eran números desconocidos. Eran los perfiles de Julián, Marcos y Elena, los 3 compañeros que habían muerto en las últimas semanas. Sus fotos de perfil seguían siendo las mismas, Julián sonriendo en la playa, Marcos con su uniforme de fútbol y Elena con sus audífonos puestos. Esto es una broma de muy mal gusto, susurró Adrián para sí mismo, sintiendo un nudo de indignación en la garganta. Pensó que alguien se había apoderado de los teléfonos de los difuntos o que algún bromista cruel estaba usando sus números. Estaba a punto de abandonar el grupo cuando apareció un mensaje. Julián, qué bueno que llegaste, Adrián. Te estábamos esperando. Adrián dejó caer el teléfono sobre las sábanas. La forma en que estaba escrito, con el mismo uso de las comas que Julián siempre empleaba, era inquietante. Sus dedos temblaban mientras escribía una respuesta. Adrián, ¿quién es este? No tiene gracia. Voy a denunciar este grupo. Elena, no te enojes, Adri. Solo queremos que veas lo que viene. Es emocionante. De inmediato, el teléfono vibró de nuevo con la llegada de un archivo. Adrián estaba sentado en su cama, tratando de concentrarse en su tarea de historia, cuando su teléfono vibró sobre la mesa de noche. La pantalla se iluminó en la oscuridad de la habitación. Era una notificación de WhatsApp, había sido añadido a un grupo. Al desbloquear el dispositivo, Adrián sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El nombre del grupo era simplemente Los Ausentes. Pero lo que realmente lo dejó helado fue la lista de integrantes. No eran números desconocidos. Eran los perfiles de Julián, Marcos y Elena, los 3 compañeros que habían muerto en las últimas semanas. Sus fotos de perfil seguían siendo las mismas, Julián sonriendo en la playa, Marcos con su uniforme de fútbol y Elena con sus audífonos puestos. Esto es una broma de muy mal gusto, susurró Adrián para sí mismo, sintiendo un nudo de indignación en la garganta. Pensó que alguien se había apoderado de los teléfonos de los difuntos o que algún bromista cruel estaba usando sus números. Estaba a punto de abandonar el grupo cuando apareció un mensaje. Julián, qué bueno que llegaste, Adrián. Te estábamos esperando.
Adrián dejó caer el teléfono sobre las sábanas. La forma en que estaba escrito, con el mismo uso de las comas que Julián siempre empleaba, era inquietante. Sus dedos temblaban mientras escribía una respuesta. Adrián, ¿quién es este? No tiene gracia. Voy a denunciar este grupo. Elena, no te enojes, Adri. Solo queremos que veas lo que viene. Es emocionante. De inmediato, el teléfono vibró de nuevo con la llegada de un archivo. Era una fotografía. Al abrirla, Adrián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era una imagen de la calle principal del pueblo, justo frente a la panadería donde él solía comprar cada mañana. La foto parecía tomada en ese mismo instante, pero había algo diferente. Un camión de reparto, con los frenos claramente rotos por la posición de las ruedas, estaba a punto de estrellarse contra un ciclista. El ciclista en la foto era el señor Méndez, el profesor de matemáticas de la escuela. Adrián miró la hora en el mensaje. Marcaba las 7 de la mañana del día siguiente. El mensaje que acompañaba la foto decía, captura de pantalla de mañana. No llegues tarde a ver el espectáculo. Aquella noche, Adrián no pudo pegar el ojo. Se convenció de que se trataba de un montaje fotográfico avanzado. Sin embargo, a las 7:05 de la mañana, mientras caminaba hacia la escuela, el sonido de metales retorcidos y el estruendo de un impacto violento confirmaron sus peores temores. Al llegar a la esquina de la panadería, vio exactamente la escena de la foto, el camión de reparto incrustado en la vitrina y la bicicleta del señor Méndez aplastada bajo las llantas. El pánico se apoderó de él. Corrió hacia su casa, ignorando las sirenas de las ambulancias que empezaban a sonar. Al entrar en su habitación, el teléfono vibró de nuevo. Marcos, ¿viste, Adrián? Nosotros no mentimos. La cámara del más allá no necesita filtros. Adrián, ¿qué es lo que quieren de mí? ¿Por qué me muestran esto? Julián, porque el grupo necesita crecer, Adrián. Y tú eres el próximo administrador. El teléfono comenzó a descargar otro archivo automáticamente. Esta vez no era una foto, sino un video breve de 5 segundos. Con el corazón latiendo con una fuerza dolorosa, Adrián presionó el botón de reproducción. El video mostraba una habitación oscura, iluminada solo por la luz de un televisor. Una figura estaba sentada en un sillón, de espaldas a la cámara. Lentamente, la figura se giraba. Era el propio Adrián. En el video, sus ojos estaban completamente blancos y una sustancia oscura, similar al aceite, escurría por las comisuras de su boca. En el fondo, se escuchaba un sonido metálico, como el de una campana de iglesia doblando por un funeral. El video terminaba con una fecha y una hora, hoy, 11:45 de la noche. Adrián lanzó el teléfono contra la pared, pero el dispositivo no se rompió. En lugar de eso, la pantalla brilló con una intensidad antinatural, proyectando la lista de contactos del grupo en el techo de su habitación. Los nombres de Julián, Marcos y Elena empezaron a brillar con una luz roja, y debajo de ellos, el nombre de Adrián apareció con una etiqueta que decía, invitación aceptada. Yo no acepté nada, gritó Adrián, pero su voz sonó extraña, como si viniera de una gran distancia. Salió corriendo de su habitación, buscando a sus padres, pero al abrir la puerta del pasillo, se encontró con algo que lo detuvo en seco. El pasillo de su casa ya no era de madera y alfombra. Las paredes estaban cubiertas de una neblina densa y fría, y el suelo se sentía como tierra removida y húmeda. Al fondo del pasillo, 3 figuras sombrías estaban de pie, sosteniendo teléfonos móviles que emitían un resplandor azulado sobre sus rostros pálidos y sin vida. Eran ellos. Julián, Marcos y Elena lo observaban con una calma aterradora. Julián levantó su teléfono y apuntó hacia Adrián, como si fuera a tomarle una fotografía. Sonríe, Adrián, dijo la voz de Julián,
pero no venía de su boca, sino que resonó directamente dentro de la cabeza de Adrián. Tu perfil está casi listo. Solo falta el evento principal. Adrián retrocedió y se encerró de nuevo en su habitación, empujando su escritorio contra la puerta. Buscó desesperadamente su teléfono para llamar a la policía, pero cuando lo tomó, la aplicación de WhatsApp estaba abierta de nuevo. El grupo Los que Faltan tenía un nuevo mensaje de sistema: administrador Julián ha cambiado los ajustes del grupo. Ahora solo los difuntos pueden enviar mensajes. Adrián miró el reloj de su pared. Eran las 11:40 de la noche. Le quedaban 5 minutos. Intentó apagar el teléfono, pero el botón de encendido no respondía. La pantalla comenzó a mostrar un contador en retroceso, ocupando todo el espacio. De repente, un nuevo mensaje apareció en la parte superior de la pantalla. Fuera del contador. Era un mensaje privado de un número desconocido. Desconocido, si quieres salir del grupo, debes ofrecer a alguien que ocupe tu lugar antes de que el contador llegue a 0. Elige a un contacto o prepárate para la foto. Adrián abrió su lista de contactos con los dedos temblando violentamente. Los nombres de sus amigos, sus familiares y sus profesores pasaban ante sus ojos. El contador marcaba 30 segundos. El aire en la habitación empezó a oler a flores marchitas y a tierra de cementerio. La manija de la puerta empezó a girar lentamente, y el escritorio que la bloqueaba comenzó a deslizarse hacia adelante como si fuera empujado por una fuerza invisible. No puedo hacerlo, sollozó Adrián, mientras la pantalla del teléfono se volvía de un rojo brillante. No puedo elegir a nadie. El contador llegó a 10. La puerta se abrió 1 centímetro, dejando entrar una luz azul fría. Adrián cerró los ojos y, en un acto de desesperación pura, lanzó el teléfono por la ventana abierta hacia el jardín oscuro. Hubo un silencio absoluto durante 1 segundo. Luego, el teléfono emitió un sonido de notificación tan fuerte que pareció romper el aire. Adrián esperó el impacto, la oscuridad o el dolor, pero no ocurrió nada. Al abrir los ojos, el pasillo de su casa era normal de nuevo y el olor a cementerio había desaparecido. Suspiró con un alivio que lo hizo caer de rodillas. Sin embargo, su alivio duró poco. Desde el jardín, escuchó el sonido de un teléfono vibrando sobre el césped. Era un sonido persistente, rítmico. Adrián se asomó por la ventana para ver su teléfono tirado abajo, pero lo que vio le heló la sangre. Alguien estaba de pie en su jardín, recogiendo el aparato. Era la señora vecina, una mujer anciana y amable que siempre paseaba a su perro a esa hora. La mujer miró la pantalla del teléfono de Adrián, confundida por el brillo. En ese instante, el teléfono de Adrián emitió un destello cegador que iluminó todo el jardín como si fuera pleno día. Cuando la luz se disipó, la vecina ya no estaba. En su lugar, solo quedaba su correa de perro vacía sobre el césped. Adrián sintió que su bolsillo vibraba. Pero él ya no tenía su teléfono. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un dispositivo que no reconoció. Era un teléfono antiguo, hecho de un material que parecía hueso pulido. La pantalla se encendió y mostró el grupo de WhatsApp. Había un nuevo mensaje. Sistema, nueva integrante añadida, Doña Marta. Adrián, ha sido ascendido a moderador. Prepárate para la siguiente ronda de capturas. El teléfono de hueso pesaba en la mano de Adrián mucho más de lo que cualquier dispositivo electrónico debería. No emitía calor, sino un frío seco que le entumecía los dedos. Adrián bajó la mirada hacia el jardín. La correa del perro de Doña Marta seguía allí, una línea solitaria de cuero sobre el césped, pero el perro había desaparecido junto con su dueña. No hubo gritos, ni rastro de lucha. Solo una ausencia absoluta. En la pantalla del dispositivo, el grupo, ahora rebautizado automáticamente como Los Ausentes, bullía de actividad.
Las notificaciones se sucedían con una rapidez vertiginosa. Marcos, bienvenido al equipo de gestión, Adrián. Doña Marta está un poco confundida, pero se adaptará. El jardín del descanso es muy amplio. Julián, no te quedes ahí parado, moderador. El grupo tiene hambre de contenido. Mira tu galería. Adrián, con el estómago revuelto, pulsó el icono de la galería de fotos. Allí no estaban sus fotos de las vacaciones ni las capturas de pantalla de sus juegos. Solo había una carpeta titulada Próximas Bajas. Al abrirla, encontró una serie de fotografías que le hicieron perder el equilibrio. Eran imágenes de sus amigos más cercanos, de sus padres desayunando en la cocina, e incluso de él mismo, pero todos aparecían con una soga digital alrededor del cuello o con sombras deformes que les tapaban el rostro. Bajo la foto de su mejor amigo, Leo, apareció un temporizador, 2 horas. No, sollozó Adrián. No voy a participar en esto. Lanzó el teléfono de hueso contra la esquina de la habitación, esperando que se hiciera añicos. Pero el objeto no golpeó la pared, simplemente se desvaneció antes del impacto y reapareció instantáneamente en la palma de su mano, vibrando con una insistencia agresiva. Doña Marta, Adrián, hijo, aquí hace mucho frío. Julián dice que si envías a alguien joven, podré tener una manta. Por favor, elige a alguien. El horror de ver a su vecina amable convertida en cómplice de aquella maquinaria espectral fue demasiado. Adrián comprendió que los ausentes no era solo un grupo de chat, era un sistema de intercambio de almas. Para que uno descansara, otro debía ser arrastrado al vacío. Y como moderador, él era el encargado de firmar las sentencias. El temporizador de Leo bajó a 1 hora 45 minutos. Adrián salió de su casa, corriendo sin rumbo por las calles desiertas de Valle Sombrío. Necesitaba ayuda, pero ¿quién creería que un grupo de WhatsApp estaba recolectando a los vivos? Pasó frente a la casa de Leo. La luz de su habitación estaba encendida. A través de la ventana, lo vio riendo frente a su computadora, ajeno al hecho de que su rostro ya estaba archivado en la galería de las sombras. De repente, el teléfono de hueso emitió un sonido agudo, similar a un cristal rompiéndose. Una nueva función se desbloqueó en la pantalla, transmisión en vivo. Adrián presionó el botón sin pensar. La cámara no mostraba lo que él tenía enfrente, sino una visión desde el interior de la casa de Leo. La perspectiva se movía lentamente, gateando por el techo de la habitación de su amigo. Leo seguía allí, pero en la transmisión de video, una figura alta y sin rostro, vestida con los harapos de un uniforme escolar, se inclinaba sobre él, estirando unos dedos largos y traslúcidos hacia su cuello. Elena, está casi listo, Adrián. Solo tienes que darle a aceptar. Hazlo por Doña Marta. Hazlo por nosotros. Vete al diablo. Gritó Adrián a la calle vacía. Corrió hacia la entrada de la casa de Leo y empezó a golpear la puerta con desesperación. Leo. Sal de ahí. Apaga el teléfono. Vámonos. Bramaba, pero sus golpes no producían sonido alguno en la madera. Era como si Adrián se estuviera volviendo inmaterial para el resto del mundo. Miró el teléfono de hueso. El temporizador marcaba 1 minuto. La figura en la transmisión ya rodeaba el cuello de Leo con sus dedos de sombra. Desesperado, Adrián buscó en los ajustes del grupo. Sus dedos volaron sobre la pantalla fría hasta encontrar una opción oculta en el fondo de la configuración, disolver grupo. Al pulsarla, apareció un mensaje de advertencia. Para disolver los ausentes, el moderador debe asumir todas las deudas pendientes. ¿Desea continuar? Adrián no sabía qué significaba aquello, pero vio que los dedos de la sombra empezaban a apretar el cuello de Leo, quien empezó a asfixiarse en el video, llevándose las manos a la garganta sin entender qué le pasaba. Sí. Gritó Adrián,
presionando la pantalla con todas sus fuerzas. En ese instante, el mundo estalló en un resplandor de luz estática. Adrián sintió que 1000 agujas de hielo le recorrían las venas. El teléfono de hueso se deshizo en sus manos, convirtiéndose en polvo negro que fue absorbido por sus poros. Un silencio sepulcral cayó sobre Valle Sombrío. Abrió los ojos. Estaba de vuelta en su habitación. El reloj de la pared marcaba las 7 de la mañana. El sol entraba tímidamente por la ventana. Adrián se tocó la cara, los brazos, las piernas. Estaba allí. Estaba vivo. Corrió hacia su teléfono personal, el de verdad. No había rastro del grupo Los Ausentes. Llamó a Leo de inmediato. «Hola», respondió Leo, con voz soñolienta. «Tío, ¿qué pasa?» «Son las 7 de la mañana. ¿Estás bien? ¿Pasó algo anoche?», preguntó Adrián, con lágrimas de alivio en los ojos. «Nada, solo un dolor de cuello raro, como si hubiera dormido mal». «¿Por qué la urgencia?». Adrián colgó después de inventar una excusa. Había funcionado. Había asumido la deuda y el grupo se había ido. Se sintió el chico más afortunado del mundo. Bajó a desayunar, saludó a sus padres y salió hacia la escuela, disfrutando de cada rayo de sol. Sin embargo, al pasar por el jardín de doña Marta, vio que ella estaba allí, podando sus rosales. Ella lo saludó con la mano, sonriendo. «Hola, Adrián. Qué mañana tan bonita, ¿verdad?», dijo ella. Adrián se detuvo, confundido. Doña Marta estaba viva. Pero algo en su sonrisa era diferente. Sus ojos no se movían al ritmo de su rostro, permanecían fijos, brillantes como el cristal. Al llegar a la escuela, vio a Julián, a Marcos y a Elena caminando por el pasillo. Estaban vivos. Sus amigos, los que habían muerto hace un mes, estaban allí, riendo y guardando libros en sus casilleros. La gente pasaba a su lado como si nunca se hubieran ido, como si sus funerales nunca hubieran ocurrido. Adrián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se acercó a Julián y lo tomó del hombro. «¿Julián? ¿Cómo es posible? Tú estabas». Julián se giró. Su rostro era perfecto, pero cuando habló, su voz sonó como si viniera de debajo de una capa de agua profunda. «Gracias por pagar la deuda, Adrián. El grupo se disolvió, así que todos tuvimos que volver. Pero las reglas del vacío son estrictas. Para que nosotros regresemos, el que disuelve el grupo debe ocupar el lugar que dejamos vacío». Adrián retrocedió, tropezando con un casillero. Miró sus manos y vio que empezaban a volverse traslúcidas. Miró a los otros estudiantes y notó que nadie lo miraba a él. Un grupo de chicos pasó caminando directamente a través de su cuerpo, como si él fuera una ráfaga de aire frío. Desesperado, buscó su teléfono en el bolsillo. Lo sacó y vio que la pantalla estaba negra, pero en el reflejo del cristal no se veía su rostro. Se veía una habitación oscura y vacía. Una notificación apareció en la pantalla bloqueada, una que solo él podía ver. Nuevo grupo creado, Los Olvidados. Administrador, Julián. Integrante añadido, Adrián. Adrián intentó gritar, pero no salió sonido. Vio cómo sus padres pasaban por el pasillo de la escuela, probablemente buscándolo porque no lo habían visto en el desayuno, pero pasaron a su lado sin notar su presencia. Él estaba allí, en medio de la multitud, pero era invisible. Había dejado de ser una persona para convertirse en una notificación, en una sombra, en un bit de datos perdido en el servidor del más allá. Julián se acercó a él, mediante un susurro le dijo: «No te preocupes, Adri. Pronto añadiremos a alguien más para que no te sientas tan solo». Adrián bajó la mirada a la pantalla y vio que su propia foto de perfil estaba empezando a desvanecerse, volviéndose gris,
preparándose para el próximo moderador que cometiera el error de querer salvar a alguien. Les saluda el narrador del videoclub. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para seguir trayéndoles relatos macabros.